Bueno, ahí tenemos el ejemplo, de San Martín. No hay nada nuevo. Ahí hay autoridad moral y ejemplaridad. Jorge Cultri, profesor de historia, ¿qué nos puede decir al respecto? Bueno, sí, justo quería mechar un poco lo que estábamos diciendo, que estábamos comentando con una decisión que toma San Martín en 1814 cuando estaba a cargo de la gobernación de Cuyo. Se los leo breve, dice: en momentos de angustia para el erario de la provincia, dispone, desde hoy, quedan nuestros sueldos reducidos a la mitad. El empleado que no quiera donar lo que deja de percibir, recibirá un boleto para su abono en mejor circunstancia. ¿Sí? O sea, esto del sacrificio planteado, o sea, desde el superior jerárquico militar hacia los subordinados, pero salvaguardando de alguna manera los intereses de esos subordinados, porque dice, bueno, si en estos momentos no se le puede pagar, con un bono a futuro se les devolverá ese sueldo, ¿no? Pero la idea de San Martín, ¿no? de tratar cada vez de ponerle más esfuerzo, más empuje a esa idea que tenía de liberar a estos pueblos de América del Sur. Bueno, y además eso es cierto, creo que él baja el sueldo de él, lo baja todavía un poco más que el del resto de la administración pública. Sí, y siempre recordando que renunció a todo tipo de pensiones, de contribuciones que los distintos gobiernos a los que sirvió, hablamos del caso de nuestro país, pero también de Chile y de Perú, donde combatió. Hay una anécdota muy linda de San Martín en Perú, que cuando termina de hacer la campaña lo reciben con un juego de cubiertos, de platos de plata como para homenajearlo, y San Martín dice no, esto no lo quiero, traten de esto volcarlo al erario, al gasto que demande la política del nuevo gobierno. Entonces esto creo que lo pinta de cuerpo entero lo que realmente era San Martín, ¿no? Y lo que eran esos revolucionarios, ¿no? Belgrano mismo donando sí. Para la construcción de las escuelas, que ellos, y muriendo en la pobreza, ¿no? Ellos anteponían ante todo los ideales de llevar adelante un gobierno que fuera, digamos, creo que distinto de los gobiernos europeos, ¿no? Porque cuando uno empieza a analizar las monarquías europeas, con esos palacios, con ese lujo, ese confort que vivían los reyes, yo creo que ellos tienen en mente esa imagen, y creo que realmente lo que quieren hacer para estos pueblos nuevos de la América son gobiernos totalmente distintos, con otra preocupación, con otro enfoque, con otra realidad, con otra igualdad. Y yo, esto es un poco una apreciación muy personal. Creo que Argentina tiene el orgullo de decir que ha dado los dos revolucionarios más grandes de América. Uno nacido en Yapeyú en el siglo XIX y otro nacido en Rosario en el siglo XX. Para mí creo que son dos figuras realmente inigualables, no hay otra palabra. O sea, la generosidad, la falta de ambición, ¿no? Porque uno cuando ve, digamos, San Martín llevando adelante toda esa impronta para liberar a Chile, liberar a Perú y después volver a Buenos Aires y retirarse al exilio. Y cuando uno ve las fechas, que esto realmente es importante analizar, San Martín regresa de España en 1812, vuelve a Europa en 1824, es decir, en 12 años hace el desarrollo militar en nuestro país, esto es, armado el regimiento de granaderos, la batalla de San Lorenzo, que va a ser la única batalla que libran en el sur argentino, cruza Chile, libera Chile, va en barco hasta Perú y libera Perú. Todo esto lo hace en tan solo 12 años. Cuando de pronto acá vemos gobernadores que están 20 y pico de años en el poder y sus provincias son cada vez más pobres, o lo mismo para intendentes, ¿no? Que están perpetuándose en el poder desde, qué sé yo, no sé si desde el retorno de la democracia, pero casi. Y digo, este tipo en 12 años hizo todo eso.
¿sí? Realmente Sí. es digno Libró de la admiración. primera batalla ofensiva. La primera batalla ofensiva de la independencia de América Latina es Chacabuco. Sí, Porque ya no es una batalla defensiva, es una batalla de ofensiva. Es claro. decir, que ya pasamos al ataque y nada menos que cruzando la cordillera, que es ¿no? realmente una... yo tuve la suerte de recorrer el camino que hizo San Martín y digo, uno realmente hoy en día con todos los medios de transporte que existen resulta fatigoso. Me imagino lo que habrá sido eso a lomo de mula, ¿no? Y un tema que queda un poco opacado ante las grandes hazañas de San Martín es la calidad de su gobierno en Cuyo, ¿no? Sí. Que para algunos es uno de los ejemplos quizás de mejor gobierno que tuvo la Argentina en su historia, ¿no? Sí, yo fui a Mendoza justamente para ver este tema y ahí me encontré con una conferencia sobre el gobierno de San Martín en Cuyo de Julio Raffo. Julio Raffo, que no es el que fue por Proyecto Sur diputado en la ciudad, sino familiar de Julio Raffo. Y un material recomendado porque efectivamente la ejemplaridad de San Martín es extraordinaria, la voluntad, la disciplina, incluso sobrellevando dolores físicos por su enfermedad, ¿no? Es realmente admirable. Vos que estás en el sistema educativo, Jorge, ¿no sentís que falta elevar todavía más la figura de San Martín para que muchos sientan este ejemplo para conducirse a lo largo de la vida? Sí, yo creo que lo que ha habido con San Martín es una apropiación de su figura por parte de las Fuerzas Armadas, con lo cual un poco la imagen de San Martín queda un poco desdibujada, o sea, se exalta el San Martín militar, pero no el San Martín, por ejemplo, preocupado por la educación, que eso lo lleva a abrir una escuela cuando estuvo a cargo de la gobernación de Cuyo. Tampoco, digamos, se toma muy en cuenta el San Martín político. La otra vez cuando fue el aniversario del Congreso de Tucumán, para el 9 de julio, una de las cuestiones que aparecen es San Martín negándose a aceptar a un monarca como gobernante para estas tierras, ¿sí? Ahí aparece el San Martín político que, reitero lo que comentaba hace un ratito, yo creo que ellos tenían muy presente lo que habían sido las monarquías europeas, con todo ese lujo, con todo ese confort, y lógicamente él no quería eso para nuestro país, y esto es lo que de alguna manera lo lleva a cuestionar duramente aquellos proyectos monárquicos que se barajaron en el Congreso de Tucumán. Pensemos que incluso había un proyecto de coronar al duque de Alba, que era un español. O sea, esto es sumamente contradictorio, tener a un San Martín preparando sus ejércitos para pelear contra los españoles y el Congreso de Tucumán analizando la posibilidad de coronar a un español como rey. Realmente es sumamente ridículo, ¿no? Pero vamos. Bueno, vos sabés que ha circulado un videíto donde en una escuela, no sé si lo llegaron a ver, en una escuela entra un granadero y están los chicos, adolescentes, 14, 15, 16, 17 años, charlando, y cuando entra con su caballo, bueno, se ríen. Y después el granadero empieza a dar el discurso de San Martín antes de la batalla de Chacabuco. Y ese discurso debería formar parte permanente de la educación argentina, porque en ese discurso está el proyecto de este país. En ese discurso está el proyecto de este país. Yo lo tengo acá, pero creo que es conocido por todos. Si pudiéramos lo paso, porque lógicamente que nos va a faltar la imagen y eso nos va a dificultar. Así que si se mezclan un poco los sonidos, pero ahí va entrando el granadero, están los chicos se ríen, todavía no le prestan atención, se va acercando con su caballo y va a hacerles
años de masacre, de barbarie, cubren nuestra tierra de sangre. Pero hemos venido a decir basta. Se acabó. Señores, sus hijos y los hijos de sus hijos recordarán este día con orgullo, porque le dejaremos una tierra digna de ser vivida, donde puedan sembrar, crecer y prosperar, donde cada hombre decida su futuro, sin importar su color, su linaje o procedencia, porque todos somos iguales ante los ojos de Dios, y todos somos iguales ante la muerte, porque cada hijo de mujer merece ser libre y una vez para siempre. ¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importa nada! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Bueno, tremendo, ¿eh? Mira, dice una tierra digna de ser vivida. Eso es un proyecto. Sí. Donde puedan sembrar, crecer y prosperar, libres de toda cadena, donde cada hombre pueda decidir su destino sin importar su color, su linaje, su procedencia, porque todos somos iguales ante el Supremo, así como somos iguales ante la muerte, porque cualquier hijo de mujer merece ser libre de una vez y para siempre. Sí, no, realmente la idea de San Martín de establecer derechos para todas las personas sin importar la condición es algo que va a ser, lo va a llevar a la práctica ahí en la región de Cuyo, cuando tuvo la responsabilidad de ejercer el gobierno, que van a ser unos 2 años aproximadamente, desde 1814 a 1816. Después, bueno, se va a abocar a la preparación del ejército para cruzar hacia Chile. Y otra cosa que me parece a mí que es importante tener presente cuando se habla de San Martín es esto de no ambicionar los cargos, los títulos, las funciones políticas. Pensemos que a San Martín le ofrecieron diferentes cargos y nunca aceptó ninguno. Y cuando se encuentra en nuestro país con esas luchas internas entre directoriales y no directoriales, ahí él lógicamente no toma partido por ninguno, y cuando ve que la situación se va complejizando cada vez más, decide, bueno, marchar al exilio. Yo no sé si es un exilio forzado o voluntario, hay una discusión. Algunos dicen que bueno, es un exilio voluntario. Yo creo que fue forzado por las circunstancias de ese momento. No creo que haya estado en su voluntad alejarse definitivamente de la patria. Y el regreso es en 1829, en medio del conflicto ya durante el gobierno de Rosas con los franceses y los ingleses. Y ahí San Martín decide no bajar directamente y retorna a Europa, donde bueno, se queda hasta 1850. Bueno, 1850 es cuando fallece, ¿no? Y ahí el papel de Rivadavia con él, esa relación. ¿Qué nos puedes decir? La relación, o sea, directamente no existió, solamente una relación conflictiva. Claro, o sea, tanto desde Rivadavia como desde todo el porteñismo, por llamarlo de alguna manera, fue desinteresarse de lo que planteaba San Martín. Hay una preocupación lo que pasa que es complejo, porque lo que hay que analizar es la visión que tiene el gobierno de Buenos Aires en ese momento, que era muy distinta de los gobiernos del interior. Buenos Aires, para 1817, 1818, cuando ya Chile es liberado, tiene la sensación de que, o sea, ya, digamos, es imposible que la autoridad española pueda ser un problema. Entonces de ahí más se desentienden de toda la situación político-militar. Y San Martín, en cambio, cree que sigue siendo un problema, porque después de la derrota de Napoleón y el retorno de los Borbones al poder en España, esto lógicamente que representaba un problema. Incluso para 1820 estaba la posibilidad de que España organice una fuerza militar
muy importante, muy significativa para recuperar los territorios americanos, que finalmente no se concreta, pero esto lo sabemos hoy con el diario El Lunes. Para ese momento no era tan sabido, tan conocido esto de que finalmente no iba a ocurrir. Entonces, para San Martín realmente era una preocupación. En cambio, para Buenos Aires, no, y el gobierno de Buenos Aires se entiende de San Martín, no le presta auxilio. San Martín en reiteradas oportunidades pide financiamiento económico y ni siquiera le responden las misivas. Entonces, esto lógicamente a él le genera mucha bronca, haberse quedado solo de alguna manera con tan solo el respaldo de O'Higgins, ¿no? Esto también hay que valorar que tiene un papel extraordinario. Obviamente, sí. De hecho, la campaña militar que San Martín lleva adelante en Perú es debido al esfuerzo que hace O'Higgins desde Chile. Sí, a mí me tocó estar en Chile y ahí en las Alamedas, que mencionadas por Salvador Allende en su último discurso, y están los monumentos a San Martín y a O'Higgins. Qué bárbaro que casi hayamos llegado a la guerra contra Chile, ¿no? Qué bárbaro, cuando en realidad deberíamos ser parte de la misma nación con estados distintos, pero la misma nación. Sí. Entonces, como podría ser, por decirlo vulgarmente y para que se entienda, Morón y La Matanza, digamos. Tienen dos estados municipales distintos, pero son parte de la misma nación. Chile y Argentina deberíamos ser parte de la misma nación, porque justamente el vínculo en el momento de la independencia ha sido tan intenso que es indestructible. Sí, además tenían un pensamiento político bastante parecido O'Higgins con San Martín, porque de hecho entre ambos llevan adelante el plan de liberación de Perú, y O'Higgins tampoco reclama sobre Perú ningún tipo de prebenda, ningún tipo de beneficio. Jamás le reclamó ni un pago ni un cargo al gobierno peruano que se erigió, que se formó a partir de la declaración de la independencia. Esto creo que también enaltece a O'Higgins, y creo que son dos figuras realmente a tener muy presente, ¿no? Con su ética, con su valor. Distinto es el caso de Bolívar. Sí, yo disiento mucho con aquellos historiadores que los ponen a los tres en el mismo plano, ¿no? Bolívar, con su ambición de crear una Sudamérica unida en un solo gobierno, que realmente hubiese sido muy importante, pero bajo su control político. Esto creo que es la diferencia. En cambio, ni San Martín ni O'Higgins tenían esa ambición política. Bueno, por tanto, no todo lo nuevo es mejor, ¿eh? Atenti, muchas veces es volver. Es decir, cuando lo nuevo es el neocolonialismo, me quedo con la vieja independencia que soñaron nuestros próceres. Y volver a ellos entonces ya es un deber. No se trata de lo nuevo frente a lo viejo. Lo nuevo es la consecuencia del paso del tiempo, nada más, y no tiene mérito por ser nuevo. Si no, escúchelo a Marcos Peña y se va a dar cuenta que dice barbaridades en nombre de lo nuevo y está creando un futuro horrible para la Argentina. Felizmente ya terminan en poco tiempo, pero nosotros creo que debemos volver a las grandes ideas que inspiraron el nacimiento de la nación argentina para poder reencontrarnos con un destino y no desviarnos hacia los formatos del neocolonialismo que nos proponen las grandes potencias del mundo. Así que por la independencia nacional, en este ya pasado, porque fue el sábado 17 de agosto, con San Martín, viva la patria y también viva la unidad latinoamericana. Bueno, vamos a la tanda de la radio y después volvemos aquí en La Brújula por Radio La Luna. Bueno, vamos a seguir un poquito más con San Martín. Acá vamos a aprovechar la presencia del profesor Jorge Cultri para que nos hable un poquito más. Bueno, como algunos saben, yo soy sanmartiniano de nacimiento, pero nací un 17 de agosto de manera totalmente involuntaria. Nadie vaya a creer que yo lo elegí ese día. Yo nací ese día y me enteré unos años después que había nacido un 17 de agosto de 1956. Pero bueno, una vez que me enteré y que era el día de San Martín,
lógicamente la naturaleza del cumpleaños me hizo sanmartiniano de nacimiento. En algún momento tendremos que replantearnos esto de conmemorar a los próceres la fecha de su muerte, ¿no? Tendríamos que por ahí tomar la fecha de su nacimiento. 25 de febrero. Claro, el problema es eso, que 1778. casi todos nacieron en febrero, entonces es un problema. No, pero está bien, yo no veo ahí el tema. No. Me parece que lo más importante es que se vivió este 17 de agosto con un sentimiento patrio bastante interesante desde mi punto de vista, y yo creo que es lo que está marcando también un pequeño cambio de época, que va más allá de los dirigentes, es un cambio de época en la población. Claro. Y lo que por ahí tenemos que hacer, sobre todo quienes somos docentes, es tratar de sacar más la figura del bronce y mostrarlo como más humanos, que sus valores puedan llegar a servir a los chicos como marco, como referencia. Justo estaba buscando acá, encontré una frase en relación a lo que decía antes, cuando San Martín lleva adelante la campaña de liberación de Perú, una frase que me parece genial, dice: no busco la gloria militar, no ambiciono el título de conquistador del Perú, quiero solamente librarlo de la opresión. O sea, realmente la frase es contundente. Cuando uno por ahí piensa que en general cuando algún dirigente, algún político lleva adelante algún tipo de actividad buscando un rédito, en el caso de San Martín esto está totalmente alejado. O sea, él tiene un ideal que es el de liberar a Sudamérica o a la América toda del dominio español. Por ahí mucho se ha hablado del plan que tenía en mente San Martín y se lo ha asociado a un plan, estoy tratando de hacer memoria, quién era el inglés, el nombre del inglés, que es un trabajo que hace Rodolfo Terráneo, cuando estuvo exiliado en Venezuela, y que es un trabajo muy interesante donde Terráneo hace una referencia a ese proyecto, y no es extraño de pensar que San Martín haya tenido conocimiento de ese Maitland. El plan Maitland. El plan Maitland, que consistía en liberar a Chile primero y a Perú después del dominio español, para después avanzar sobre Venezuela, Colombia, pero digamos, esto no es casual. Tengamos presente que en aquel momento el enemigo para nosotros era España, no Inglaterra. Entonces por ahí algún inglés haya acercado algún tipo de proyecto en el sentido de avanzar digamos, pero Jorge, la idea era bastante sensata, porque habíamos chocado en el Alto Perú, lo que sería Bolivia, y chocábamos y no podíamos ahí resolver la situación. Así que desde el punto de vista intelectual el plan es muy sencillo. Sí. El problema es ejecutarlo. Claro. Y la genialidad de San Martín es poder, con escasísimos recursos, gobernar Cuyo, organizar un ejército, armar ese ejército, convencer a cerca de 5.000 personas que hay que atravesar la cordillera de los Andes, no para ir a pasear, sino para enfrentarte a uno de los ejércitos más poderosos del mundo, dar batalla y ganar las batallas. Claro. Sí. Es decir, me parece que concebirlo es una tarea, casi te diría, de lógica sencilla. El problema es, pero ahí tenemos una pared gigantesca, ¿cómo carajo hacemos para convencer a nuestra gente de ir para el otro lado en un ejército de los Andes y dar batalla? Yo te digo, a veces uno no convence a la gente para ir a un asado. Claro. Hay que convencer a la gente para que se reúna, se arme, se discipline, se organice, practique artes militares, se juegue la vida para la libertad. Es tremendo. Ese es el gran mérito de San Martín. Aparte, sabiendo que a donde iba a haber intereses bastante complejos, ¿no? Porque hay que recordar que no toda la gente, ni en Chile ni en Perú, quería establecer un gobierno propio por aquellos intereses económicos que tenían con los gobiernos españoles. Esto ya
lo habíamos charlado con anterioridad en el caso de nuestro país, ¿no? Donde aquellos comerciantes monopolistas que se veían beneficiados con el tráfico comercial con España tampoco querían que se establezca un gobierno propio. Querían seguir manteniendo el vínculo con España. Otro dato también de esa época muy interesante es la experiencia del plumerillo, que dio origen, bueno, y se lo considera como la experiencia fundacional de la industria nacional, ¿no? Claro. Ahí San Martín lleva adelante un plan para la construcción de armamentos, que esto es lo que le va a permitir también prepararse para lo que va a ser la campaña militar en Chile. O sea, esto es una... Se construyó todo, desde los uniformes, las balas, los fusiles, los cañones. Fue realmente una proeza de creación, ¿no? El proceso del plumerillo, y ahí la otra figura relevante que es la de Fray Luis Beltrán, ¿no? Una entrega fenomenal para poder lograr este objetivo, ¿no? Y sin recursos económicos, porque eso es lo más interesante. O sea, ellos claro, de la nada se organizaban, armaron la fundición y sin contar con ningún auxilio económico, nada. O sea, las famosas donaciones de los mendocinos, las damas mendocinas y demás, que sirvieron para bancar algunos gastos que tuvieron, pero digo, realmente un ejemplo de organizador San Martín también. Vos sabés que, bueno, para hacer más liviano esto, y quiero decirles que un oyente, Enrique, motivado en esto que estamos hablando y en el señalamiento de Daniel sobre la cartera de Cristina, nos manda una nota que dice Cristina versus Juliana, Cristina Kirchner versus Juliana Aguada, 2 colecciones de carteras que valen lo mismo que un departamento. Bueno, qué buen momento para, siguiendo el ejemplo de San Martín y de las damas mendocinas, puedan ser donados para que el erario público, en un marco de austeridad, pueda destinarlo a liberar de la pobreza a millones de compatriotas. Para ayudar a la gente que tiene los préstamos UBA, por ejemplo. Por ejemplo. Y Jorge, lógicamente que la vida de San Martín se ha escrito tanto, ¿no? Es un padre de la patria y tiene 1000 anécdotas, tiene 1000 historias. ¿Qué más nos podés decir sobre San Martín? Bueno, quería leerles algo de Carlos Ibarburu en su San Martín íntimo, en relación a esto que estábamos charlando antes, ¿no? Con, digamos, todo lo que tuvo que ver el sacrificio, el esfuerzo del pueblo mendocino. San Martín escribe, ya en su exilio en Boulogne-sur-Mer, donde va a estar sus últimos años, dice: el ejército denominado de los Andes no tuvo por base más que 180 hombres del batallón número 11, sin la menor instrucción y malísima disciplina. 8 meses antes de emprender la expedición a Chile, fueron remitidos por el gobierno el batallón número 7 con fuerza de 450 plazas y 220 granaderos. El resto del ejército fue reclutado de la provincia de Mendoza, cuyo patriotismo y sacrificio en aquella época exceden a toda ponderación. Esto es también destacable de San Martín, ¿no? La gratitud, el reconocimiento que tiene hacia el pueblo mendocino. O sea, él creo que está siempre agradecido por todo ese sacrificio que ellos llevaron adelante, y ya en sus últimos años no deja de reconocer, de estar, digamos, esta gratitud que tienen, porque lógicamente eso fue de alguna manera lo que dio inicio a aquel plan de liberar a la Sudamérica toda. Sin lugar a dudas, ahí se generó una química
muy especial entre San Martín y el pueblo mendocino que permitió esa epopeya, ¿no? Porque como vos bien decís, en 2 años no solo se construyó de la nada el ejército y todos los pertrechos que se necesitaban para la campaña, sino que además San Martín gobernó, claro, como dijimos en su momento, y es recordado aún hoy en Mendoza su gobierno por hechos trascendentes. Y de alguna manera yo creo que esta gestión de San Martín fue lo que posibilitó que se encadenaran los hechos y posibilitó el apoyo del pueblo en el grado tan alto como el que se vio en Mendoza. Sí, porque aparte el pueblo veía esa austeridad que San Martín ponía con su presencia en cada momento como un eje fundamental, ¿sí? Claro. Es decir, cuando uno tiene esa figura, esa manera de conducir, lógicamente también genera una motivación diferente. O sea, la gente que lo acompaña a San Martín, o sea, saben que están obrando, digamos, de la mejor manera posible. O sea, distinto es cuando tenés un líder que, o sea, tiene solamente una ambición personal o una idea de conquista, ¿sí? O sea, acá en el caso de San Martín esa idea jamás aparece y siempre, digamos, ese manejo tan sobrio, tan austero que lo va a caracterizar a lo largo de toda su vida política, que repito, son solamente 12 años. Yo cuando estaba repasando algunos datos puntuales que ya me había olvidado, ¿no? O sea, San Martín tiene una actuación política y militar en nuestro país desde 1812 a 1824. Solamente 12 años. En esos 12 años lleva adelante el armado del ejército de granaderos, la batalla de San Lorenzo, el cruce de la cordillera, las batallas que libran Chacabuco y Maipú victoriosa y la derrota de Cancha Rayada, que va a ser la única derrota militar en su vida, y después el plan de llegar hasta Perú para, bueno, avanzar sobre el territorio peruano y finalmente proclamar la independencia de Perú. Sí, y va a ser en 1824 también la batalla de Ayacucho. Sí, es ahí donde se logra la derrota definitiva de los españoles y de alguna manera se asegura toda la América del Sur con gobiernos propios. Y ahí va a ser el general Sucre. Sí, Sucre, y esto después, bueno, va a generar en algunos conflictos porque, bueno, ya empiezan el tema de las divisiones, la Junta de Guayaquil, la famosa entrevista de Guayaquil entre San Martín y Bolívar, porque había la idea de constituir en Guayaquil un gobierno propio. Entonces, esa entrevista parece que, bueno, tuvo como finalidad tratar de acordar qué hacer con Guayaquil, ¿no? Guayaquil, el gobierno pretendía ser un gobierno autónomo de Perú y de Colombia. O sea, Bolívar pretendía incorporarlo para territorio colombiano y había algunos peruanos que querían incorporarlo como parte de su territorio. Bueno, finalmente de ahí después derivó la formación de lo que es actualmente la República Hermana de Ecuador. Bien, bueno, aparte alguien podrá preguntar, pero ustedes le han dedicado y lógicamente que a todo el mundo que nos escucha le gusta y le interesa recordar a San Martín, porque el sábado fue 17 de agosto, se cumplió un nuevo aniversario de su muerte, de su paso a la inmortalidad, y bueno, y hay un perfil ético, moral, de voluntad, de disciplina, de vigor, que tiene que ver con el espíritu de San Martín. Pero hay otra faceta que a nosotros nos interesa mucho, que es justamente la que venimos señalando como gobernador. Esto es muy importante porque nadie ha luchado más por la libertad en este país que nuestros próceres, ¿no? Donde arriesgaron su vida, la pusieron en juego por la libertad. Quiere decir que no hay liberal que pueda alcanzar la altura de estos hombres.
Sin embargo, nunca perdieron de vista que el rol del Estado es ineludible cuando hay misiones históricas que tiene que realizar la sociedad. En aquel tiempo, la independencia. No es el mercado el que podía realizar la independencia, eso es un absurdo. El mercado es un ámbito, digamos, en el cual se vende y se compra. Después merece un desarrollo mayor, pero es ese ámbito. El rol del Estado en la Argentina, tampoco tenemos por qué descubrir cosas nuevas, porque San Martín marcó el rol del Estado en función de misiones históricas. Hoy la Argentina tendría por misión histórica terminar con la pobreza en nuestro suelo, darle dignidad al 100% de las personas. Y por tanto, todas las acciones del gobierno, desde las financieras hasta las sociales, desde las económicas, productivas, tecnológicas, científicas, educativas, sanitarias, edilicias, problemas de vivienda, infraestructura, agua potable, cloacas, comercio exterior, todo debería tener como eje no la ganancia del capital, sino poder terminar con la pobreza. Y eso se podría hacer en un tiempo relativamente breve. ¿No entendés que San Martín también nos deja esa enorme enseñanza? Sí, totalmente. Aparte, digamos, uno tiene que evaluar las prioridades, ¿no? O sea, cuando San Martín planificó la elaboración de lo que va a ser el famoso Ejército de los Andes, tuvo en cuenta también otras cuestiones, como el tema de la educación, el tema de la salud. O sea, no es que solamente se centró en la preparación del ejército, porque si no estaríamos hablando de un San Martín exclusivamente militar. O sea, San Martín realmente fue un político, fue un dirigente de mucha formación, de mucha preparación, y un visionario también, ¿no? Porque lo que decía Daniel hace un ratito de la idea de llevar adelante un plan para impulsar una fundición, para tratar de generar sus propios recursos militares, la confección de los uniformes, etcétera. Lógicamente está hablando de un San Martín visionario. Así es. Jorge Cultri, ¿qué más nos puedes decir para cerrar? Tenés cerrar, nada, rescatar el San Martín ético, el San Martín que creo que todos tenemos que tener como referente. No es una figura que tiene que quedar en el bronce, sino que sus ideas las tenemos que poner en práctica día a día. Esto de la honestidad, de la honradez, del sacrificio, creo que son valores que como sociedad tenemos que llevar adelante en nuestra labor cotidiana. Y déjame mandar un saludito a Mili, mi sobrina que me está escuchando, es también muy, muy apasionada por la historia. Muy bien.